Bueno, bienvenidos a nuestra sesión en línea para la noche de hoy. Vamos a estudiar unos temas de gramática y a expandir un poco el vocabulario estudiado en la primera unidad de nuestro curso. Okay, so welcome. Tonight for this session, we're going to be studying some subjects of grammar and vocabulary that we have developed in the first unit of our course. Okay, so the first thing that we're going to see is a video about numbers. This is a very particular subject of vocabulary in the language that we're studying, which is English. So we're going to listen to this song and then we're going to do some practice. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema de los números. Este es un tema muy particular de vocabulario en el idioma inglés y quise presentarlos o tener la oportunidad de repasar, porque estos son temas que se estudian en la primera unidad del curso, de pronto con más pausa, con más detalle. Decidí como repasar este tema a través de este video que les voy a compartir a continuación. Entonces ahora vamos a continuar con la práctica que vamos a realizar de este tema que vimos a través de esta canción, recordando que en el contenido de la primera unidad, Hello, it's nice to meet you, yo le digo unidad, pero también se conoce como componente formativo, ustedes van a poder ver estos términos con más pausa. Obviamente esto es simplemente una actividad de repaso, lo que hacemos aquí en las sesiones en línea. Entonces entramos a este enlace. Y ahora sí se lo voy a compartir para que lo puedan ver y vamos a hacer una práctica sobre este tema de los números. Bien, estamos acá y aquí lo vemos este enlace. Les recuerdo que cuando yo les comparta el espacio donde pueden consultar la grabación de estas sesiones en línea, yo les voy a agregar el archivo que yo uso para guiar estas sesiones, ¿listo? Entonces, este archivo PDF ustedes lo van a poder tener, van a poder acceder a él y también van a poder dar clic en los enlaces que yo les estoy dando para que ustedes puedan, si lo quieren, hacer más práctica, ¿bien? Entonces, aquí tenemos esta primera actividad que vamos a hacer en la cual vamos a observar aquí unos números, ¿verdad? Vamos aquí a colocar ¿right? Aquí podemos ver unos números y más abajo vamos a observar la forma alfabética en la que se expresan estos números. Entonces, aquí vamos a comenzar observando, voy a silenciar los micrófonos para que no vaya a haber interferencia aquí, por favor, si pueden asegurarse de tenerlos silenciados para ver. Aquí. Ok. Ok, perfecto. Gracias, gracias. Todo esto para que podamos escuchar bien. Entonces, la dinámica que vamos a hacer es, aquí quienes tengan eh, micrófono, van a poder activarlo y vamos a ir observando los términos. Voy a colocar aquí la página un poco más pequeña en el Zoom para que podamos ver eh, los números y tanto escritos como leídos, ¿bien? Entonces aquí tendríamos el primero. Entonces, no sé si para esto lo que vamos a hacer es, yo lo señalo y ustedes si se acuerdan, quienes se acuerdan, activan el micrófono y me dicen cómo se menciona este número en inglés. Por ejemplo, entonces tenemos aquí el primero que es 10, ¿verdad? En inglés es 10. Entonces vamos a buscarlo acá y yo lo arrastro. Bien, muy bien. ¿Ok? Por supuesto, pueden participar, pueden activar su micrófono varias personas al tiempo, pues yo voy a estar escuchándolos y vamos a ir buscando, de acuerdo a lo que ustedes me dicen. Igual yo les voy a procurar mostrar estos términos para que ustedes puedan también identificarlo y ayudarse para identificar eh, la forma como se leería ese número. Bien, entonces ahora tenemos este, que es 19. En inglés, ¿cómo diríamos 19? 19. 19. Power. 19. Muy bien, aquí está. 19. Excelente. Ahora este, Two. 2. aquí está. Muy bien. Este es 7. 7. 7. Muy bien. 3. 3.
3. Muy bien. 10, 19, 2, 7, 3. Ahora el 12. 12. 12. Excelente. Muy bien. 12, 18, 18. 18. ¿Está? Este que el primero. 1. 12, 18, 1. Ahora el 15. 15. 15, que está acá. A ver, vamos a buscar aquí. 15. 4, 4. 4, 11. 11. Perfecto. 11. 8, 8. 8. 15, 4, 11, 8. 5, 5. 5. Excelente. Profe, teacher, la señal está un poco mala. Escucha de pronto el audio algo interrumpido. Es posible que cuando la señal está algo lenta, se escuche. Por mi localidad está lloviendo, teacher, para que sepa. Y está la señal. Ok. Gracias por por informarme. Vamos a ver si persiste y si es general. ¿Listo? Porque puede que sea algo particular y pues obviamente vamos a esperar que no persista. Bien. Continuamos aquí el 13. 13, 13. 13. Muy bien. 9, 9. 9, 16, 16. 16. Muy bien. 5, 13, 9, 16. Muy bien. 20, 20. 20. Exacto, 20. Muy bien. 6. 15. Excelente. 14, 14. 14. Y finalmente 17. 17 para 17. 26, 14, 17. Muy bien. Estamos aquí. Clic en terminado. Me da la opción de comprobar las respuestas. Y aquí verificamos que todo haya salido muy bien. Excelente. Entonces continuemos con el siguiente tema de nuestra sesión. ¿Alguien me escribió? ¿O alguien quería decir algo? Ok. Bueno, entonces ahora vamos al vocabulario de colores. Para esto vamos a hacer una práctica también en este enlace. So now we move forward with colors. We're going to see vocabulary of colors. We're going to remember how we express the colors in the English language. Let's check all the microphones are muted. Okay. So now we're going to continue with this subject. Let's see over here. Vamos a ver ahora el tema de colores y lo vamos a ver a través de una práctica. Bien, para esto no vamos a ver videos ni nada adicional porque es un vocabulario mucho más reducido. Obviamente hay muchísimos colores, pero estos son los principales, ¿verdad? Podemos decir azul oscuro, podríamos decir turquesa, pero vamos a observar y vamos a estudiar los principales, ¿listo? Que son los que están aquí. Entonces, yo se lo voy a señalar, ya probé y el audio de esto no está disponible. Entonces, aquí vamos a observarlo. Yo les voy a mostrar. Lo primero que hacemos es escuchar los términos que usamos para los colores en el idioma inglés. Red, blue, green, yellow, orange, pink, brown, black, white, purple. Excelente. Red, blue, green, yellow, orange, pink, brown, black, white, purple. Muy bien, como les decía, hay bastantes
variaciones de estos colores y para eso también hay un término en inglés. Sin embargo, sería súper extenso ese estudio de los colores y podríamos nosotros, para expresarnos claramente en inglés, podríamos usar estos términos que ya vemos aquí. Entonces, el siguiente ejercicio consiste yo les voy a decir nuevamente el audio. Desafortunadamente en esta página no está incluido, aunque pareciera que se podría escuchar. No han cargado realmente el audio quienes diseñaron este ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer es yo les voy a decir, voy a pronunciar el color y ustedes activan el micrófono y me dicen cuál fue el color que yo mencioné. Obviamente va a estar dentro de las opciones que ustedes ven en cada una de estas casillas. ¿Listo? Y yo les voy a señalar la casilla para que. Entonces comenzamos con blue. Azul. Azul. Muy bien. Vamos acá, vamos con black, Negro. 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 Purple. Oh, perdón, aquí lo Morado. escribí. Sí, es morado, muy bien, aunque el color que está aquí es realmente rosado. Entonces sería pink, ¿ok? Pink, rosado. Muy bien. Sí. Green, Verde. Gordo. verde. Vamos aquí. White, Blanco. 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 Muy bien. Ahora, orange, Naranja. Naranja. green, Verde. Verde. nuevamente. Blue, Azul. 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 ¿Ok? Red, Rojo. 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 Y ahora sí, purple, Morado. 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 Muy bien. ¿Ok? Entonces aquí tenemos otra forma de practicar, otra parte de este ejercicio, el cual consiste en, eh, ustedes observan aquí los colores, ¿verdad? Y observamos cómo escribimos esas palabras, ¿bien? Anteriormente lo que habíamos visto era simplemente lo hemos escuchado, ¿verdad? Hemos escuchado cómo se dicen, hemos hecho una práctica de escucha del color, pero también es importante saber cómo se escriben, ¿listo? Entonces vamos a ir, para esto vamos a hacer lo siguiente. Yo les señalo aquí white y ustedes me dirían cuál es el color. ¿Bien? Blanco. ¿Ok? White, blanco. Blanco. Red, Rojo. 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 Vamos notando, dando especial atención a cómo escribimos los colores. Brown, Café. café. Orange. Naranja. Naranja. Recuerda, por ejemplo, el color brown, o sea, la expresión brown, para algunos se dice café, otras personas podrían decir marrón, otras personas podrían decir castaño en diferentes contextos, ¿verdad? Importante es saber que se refiere a este color. Como nosotros nos referamos a este color, eso es válido, listo, en nuestro idioma español. Pero en el inglés es brown. Muy bien. Green, Verde. 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 Black, Negro. negro. Blue, Azul. yellow, Amarillo. 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 Purple, Morado. 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 Y pink, Rosado. muy bien. Red, blue, green, yellow, orange, pink, brown, black, white, purple. Excelente. Continuamos entonces ahora. El siguiente tema de nuestra sesión es ya de gramática. Okay, so the next subject that we're going to study and practice in our activity for today is the personal pronouns and the verb to be. This is a very basic but a very important subject. The personal pronouns are words that help us identify the subject in a sentence. Remembering that the subject is the person, group of people, the things, or the thing that performs an action in the sentence.
So we have to identify the different situations in which we may use the personal pronoun. For example, if I'm talking in first person or if I'm talking about myself, the person that is speaking and it's doing the action, I would use the personal pronoun I. I. If I'm talking about another person, I may use she, No, he, no or menciones it usted. according to the subject that is doing the action. So we're going to Pero, see here that, for example, if it is a male, we would use he. If it is a female, we would use she. If it is one thing or one animal, we use it. These are all singular, okay? I, she, he, it. These are singular. It for a thing, he for a male, she for a female. If I am talking about other people, if I'm talking about a group of people, I would use, and this is not written in this slide, I would use they. And in this case, it wouldn't matter if it is a female or a male, I would use they, but this is plural, okay? Plural. It has to be more than one person. By the other hand, if I'm talking about myself and a group of people, or myself and another person, I have to use we. So this would be the first person singular, and this would be the first person plural. So we have we and I as first person. Remembering that the first person is the people that are speaking, but at the same time, they are the ones that are doing the action in the sentence. And finally, we have the second person in a sentence, which is when I'm talking to another people or another person. In this case, we would have you, and you can be singular or it can be plural. Okay. So, for example, this guy is talking to this girl. Okay. And how does he talk to that girl if he's talking directly to her? By using you. He could also be talking to this group of people, and he would still also use you. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora el tema que vamos a estudiar es un tema de gramática. Y aunque es muy puntual, es muy importante y nos va a ayudar bastante, bastante en lo que es la comprensión y la creación de expresiones en inglés. Y se trata de los pronombres personales. Recordando que son los pronombres, son esas palabras que usamos para referirnos o para reemplazar el sujeto de una oración. ¿Quién es el sujeto en una oración? Es aquella persona o aquel grupo de personas, aquella cosa o aquel grupo de cosas o aquel animal, aquel grupo de animales que están realizando la acción en esa oración. ¿Listo? Ahorita vamos a ver oraciones y vamos a repasar un poco más para que no quede ninguna duda de este tema tan importante como son los pronombres personales. Entonces vamos a ver cuáles son esos pronombres personales. El primero que vamos a ver es el que usamos para hablar de nosotros. ¿Listo? El que se llama la primera persona. Primera persona es cuando yo estoy hablando de algo que yo hago, algo que yo hice, algo que yo estoy haciendo, algo que yo haré en el futuro. No importa el tiempo en el que la oración está, cuando estoy hablando yo de algo en el cual yo soy el sujeto, uso el pronombre personal I. ¿Listo? Que es yo. Sí, además de mi persona, yo hice la acción, yo hago la acción o haré la acción con un grupo de personas o con otra persona más, en vez de decir yo, diría nosotros, ¿verdad? Nosotros o nosotras. Entonces, esta sería la primera persona plural
Y esta es la primera persona singular. Si yo estoy hablando solo de mí, I. Si estoy hablando de yo y otra persona o otro grupo de personas, we. ¿Listo? Nosotros o nosotras. ¿Muy bien? Ahora, ¿qué pasa si estoy hablando de otra persona? ¿Listo? Si estoy hablando de otra persona, aquí hay una clasificación muy importante en el inglés y es, si esa persona de la cual yo estoy hablando, que en este caso se conoce como la tercera persona, ¿listo? La primera persona es quien habla, la segunda persona es con quién habla y la tercera persona es de quién habla, ¿ok? Esto es algo de pronto un poco más gramatical que aplica para el inglés y también aplica para el español. Sin embargo, si yo estoy hablando de otra persona, yo tendría que clasificar y tendría que recordar si es femenino, usaría she. ¿Listo? She. Si es masculino, usaría he. ¿Listo? Por ejemplo, esta niña está hablando de él. Este niño está hablando de ella. Entonces, he es él, she es ella. Muy bien. Por otra parte, si no estoy hablando de una persona, sino estoy hablando de una cosa o de un animal, usaría it. Todo esto es súper importante que sepan que es singular, ¿ok? Ella, él o eso. Pero ¿qué pasa si estoy hablando de más de una persona? Aquí ya no importa si es mujer, si es hombre o si es una cosa o un animal, usaría they. They se traduce o se interpreta en nuestro idioma español como ellos o ellas. ¿Listo? Entonces aquí usaríamos they para cosas, para personas. ¿Listo? En tercera persona. Ellos o ellas. ¿Bien? ¿Cuándo sé que es ellos? ¿Cuándo sé que es ellas? ¿Cuándo sé que somos nosotros o cuándo sé que somos nosotras? En el contexto de la oración y en donde se dice, pues vamos a poder ver claramente que estoy refiriéndome a un grupo de personas, ¿verdad? De varios géneros, entonces sería ellos. Si son solo mujeres, podría ser ellas, ¿bien? Y finalmente tenemos el pronombre personal you. En inglés hay una particularidad y es que you es singular, pero también es plural. Y es lo que llamamos la segunda persona de la oración. Aquí se refiere a la persona con quien yo estoy hablando. ¿Listo? Entonces les decía que, por ejemplo, esta persona, este muchacho que está aquí, está hablando con ella, por ejemplo, y diría tú, ¿verdad? O usted. Usted, o por ejemplo, una oración, you are happy. You are happy. Si estoy hablando solo con una persona, y vamos a verlo en el contexto, que es solo una persona, entonces va a ser singular, ¿se entiende? Como usted está feliz o tú estás feliz. ¿Listo? Singular, tú o usted. Pero si él estuviera hablando con un grupo de personas, por ejemplo, con estos niños, sería you are happy, ¿verdad? La misma oración, pero sabemos que en vez de interpretarlo como tú o usted, sería ustedes, porque es plural. Entonces, you se puede interpretar como singular, pero también como plural. Usted o también ustedes. Todo el contexto nos va a ayudar a entender muy bien cuando you es singular, cuando you es plural, cuando they es ellas o cuando they es ellos, cuando we es nosotros o we es nosotros. ¿Bien? Entonces, aquí importante señalar que los únicos pronombres que tienen géneros claramente es ella y él. ¿Bien? Y también ocurre para nosotros en el español. Tenemos un pronombre para él, un pronombre para ella, pero, y también en este caso, nosotros también tendría un género, que en el inglés no existe. Para yo, obviamente no hay. Para ustedes es más como cuestión de cantidad, pero para they y we sí tenemos géneros. Nosotros, nosotras, ellos o ellos. Bien. Ahora continuamos con el tema de verb to be. Verb to be. So what we're going to do is that we're going to see how we would conjugate in the present, which is the first tense that we are going to study, the simple present tense, how we would conjugate this verb to be, understanding that this verb to be also
has two meanings, okay? In English, it's just the verb to be. So how would we conjugate this verb to be? For the first person, for the personal pronoun I, we would say am. I am. For the verb to be, for these three personal pronouns, she, he, or it would be is. Remember, she for a female, he for a male, it for a thing or one animal. Okay? A thing or an animal. And then we have they, we, and you. We use the verb to be conjugated as are. Okay? I am, she is, he is, it is. They are, we are, you are. In the practice that we're going to do, we're going to see the different translations and the two different conjugations, not conjugations, but meanings that we have in Spanish for that verb to be. Bueno, entonces continuamos ahora con otro tema súper importante, pero a la vez muy, muy sencillo, que es el verbo to be. ¿Listo? El verbo ser o estar. Be se interpreta y se puede tener estos dos significados. Para nosotros en español hay dos verbos diferentes, que es el verbo ser, yo soy, tú eres, ella es, nosotros somos, y el verbo estar. Yo estoy, tú estás, ellos están, nosotros estamos, ¿verdad? Sin embargo, en el inglés, el verbo ser y el verbo estar se escriben de igual manera, que es el verbo to be. ¿Bien? Nuevamente, ¿cuándo entendemos qué es el verbo ser? ¿Cuándo entendemos qué es el verbo estar? En el contexto de la oración. Y en las oraciones que vamos a ver, en la práctica que vamos a hacer a continuación, va a quedar mucho más claro esto y vamos a usarlas también para practicar. ¿Listo? Entonces, aquí, el verbo to be va a tener una conjugación, tres tipos de conjugaciones diferentes en el tiempo presente simple. ¿Okay? Es el primer tiempo que vemos, el tiempo más sencillo. Yo estoy feliz o yo soy feliz. ¿Listo? El tiempo presente simple que vamos a ver en la próxima semana, en la próxima sesión en línea, vamos a estudiar un poco más ese verbo presente simple y los usos que tenemos. Pero para este vamos a observar que hay tres tipos de conjugaciones diferentes, pero va a haber una particular para cada uno de los grupos de los pronombres personales que vimos anteriormente. Para el pronombre personal, yo, es I, conjugamos el verbo ser o estar como am. I am. Yo soy, yo estoy. Para este grupo de tercera persona singular, que son los pronombres personales, she, he, it, conjugamos el verbo ser o estar como es. Ella está, él está, eso está. ¿Listo? O ella es, él es, eso es. She is, he is, it is. Y finalmente tenemos este grupo de pronombres personales plurales, aunque recordamos que you también se puede interpretar como usted, es decir, singular, lo agrupamos en los pronombres personales plurales. Por eso, su conjugación para el verbo to be va a ser are. Para el verbo ser y para el verbo estar, en inglés va a ser are, para este grupo de pronombres personales. They are, we are, you are. Ellos son, ellas son, nosotros somos, nosotras somos, usted es, ustedes son. ¿Listo? Ellas están, ellos están, nosotros estamos, ellas están, usted está, ustedes están. ¿Listo? Am, is, are. Okay, so now we're going to move forward with a practice. And with this practice, we're going to review what I have just explained. But so what I'm going to do is I'm going to share the screen so we can watch this page, and I'm going to explain the dynamic that we're going to have for this. So following, I will share the screen. Bueno, entonces les decía
que vamos ahora a hacer una práctica donde vamos a afianzar un poco más la explicación que les acabo de hacer de los pronombres personales y del verbo ser o estar. ¿Listo? Muy importante practicar y poder tener claridad sobre estos temas, que como les digo, son muy puntuales y para muchos de pronto es sencillo, pero a medida que vamos practicando el idioma, vamos a encontrar algunas dificultades y si no tenemos claros estos temas tan básicos, vamos a tener las dificultades para entenderlos se van a acrecentar y eso no es la idea, ¿listo? Entonces, comparto la pantalla para que podamos ver en la práctica que vamos a hacer a continuación de este tema. Bien. Ok, entonces lo que vamos a hacer es aquí nos van a pedir que señalemos, vamos a observar el sujeto, ¿verdad? No estamos viendo oraciones, estamos viendo solo sujeto. Y de acuerdo al sujeto vamos a tener que escoger cuál es el pronombre personal que aplicaría para estos sujetos. Bien. Recordemos que el pronombre personal es esa palabra que puede reemplazar al sujeto en la oración. Entonces quedan poco menos de un minuto. Se va a cerrar la sesión, ingresamos nuevamente por el mismo enlace y continuamos con esta práctica y con eso ya pasamos a la sesión de dudas e inquietudes. ¿Listo? Entonces vamos a esperar a que se cierre, ingresa nuevamente y continuamos con la práctica. Quiero que empecé. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la práctica. Recordando la dinámica consiste en lo siguiente. Observamos aquí sujetos, ¿verdad? Observamos sujetos, un pato, leche, Bob, que es un nombre propio, abuela, vacas, libro, alien, ¿verdad? O alienígena o extraterrestre también se puede decir, dogs, perros, hermano, elefante, gato, Anne, que es un nombre propio nuevamente, dad, que es papá, sisters, hermanas. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a estos sujetos que tenemos acá, vamos a identificar cuál sería el pronombre personal que podría reemplazarlos en una oración. Por ejemplo, si yo quiero decir, a dog is swimming on the lake. A dog is swimming on the lake. Voy a escribirlo aquí para que quede claro. Entonces aquí, a dog is swimming on the lake. ¿No? A dog is swimming on the lake. Esto sería una oración en la cual a dog sería el sujeto, ¿verdad? ¿Cómo se entiende esta oración? Un pato está nadando en el lago. ¿Listo? Un pato está nadando en el lago. El sujeto de esta oración es un pato, ¿verdad? La acción es está nadando en el lago. ¿Quién está realizando la acción de nadar? Un pato. Entonces, este sería un ejemplo en el cual a dog sería el sujeto. No voy a hacer el ejemplo para todos los demás, pero para que ustedes entiendan cómo podría yo escribir, en vez de decir a dog is swimming on the lake, ¿cuál sería el pronombre personal que reemplazaría a dog? Recordando que estoy hablando de un pato. ¿Se acuerdan cuál sería ese pronombre personal? It. It. Muy bien. It. Porque es un animal y es uno solo. Cuando es plural, ya podría usar they. Muy bien, ahora tenemos milk. ¿Cuál sería este pronombre personal? Milk, leche. It. It. Muy bien. Nuevamente, es una cosa. Bob. He. Bob es el nombre de un hombre. He. Muy bien. Grandma. She. Y grandma es una abuela. Es femenino, entonces sería she. House. Observen que es plural. They. Excelente. They. ¿Listo?
Vacas sería ellas. Muy bien. Plural, porque es plural. Book. It. It. Muy bien. Alien. It. It. Nuevamente. Alienígena es it. Muy bien. Ahora, dogs. They. They nuevamente es plural. Brother. He. He. Muy bien. Él, que es hermano. Elephant. It. Muy bien. Elephant es elefante. Es un animal. Cat. It. It. And. She. Es un nombre para una mujer. She. And. That. He. He. Y finalmente sisters. They. They. Muy bien, porque es hermanas. Si fuera singular, sister, sería hermana. Entonces podría ser she. Pero como es plural, ya, hermanas, o sea, ellas. They. Muy bien. Entonces, continuamos ahora con la segunda parte. Para esta segunda parte tenemos que recordar las contracciones. Que ahorita nosotros no lo vimos cuando estábamos viendo cómo conjugamos el verbo to be para she, he or it, pero se lo puede escribir acá. Muy bien. Entonces, esta segunda fase de la práctica consiste en, vamos a observar aquí, en estas oraciones, ¿verdad? Observamos el sujeto, y tenemos que no solo escribir el pronombre que reemplazaría a este sujeto, sino el pronombre conjugando el verbo to be, de acuerdo a cuál es el verbo. Se conjuga para ese sujeto. Entonces lo que hacemos es que vamos a, voy a escribirles acá para que lo tengan. ¿De dónde viene este his, she's, it's? ¿Listo? Y aquí tenemos que his viene de he is. ¿Ok? Ahora, she is se contrae como she's. Y finalmente, it is se contrae como it's. Entonces vemos de dónde vienen estas expresiones. Le llamamos contracciones porque en vez de pronunciarse en dos sílabas, he is, she is, it is, se pronuncia en una sola. Entonces se contrae estas dos palabras en una sola. ¿Listo? His, she's, it. ¿Listo? ¿Ven? Es solo una pronunciación, solo una sílaba. Entonces, y esto es muy práctico en el inglés, de hecho es mucho más común encontrarlo así que así. ¿Listo? La forma no contraída es para textos muy formales, ¿listo? O formales. No quiere decir que es que nunca van a observarlo así. Por ejemplo, en una nota de periódico o en una noticia, pueden encontrarlo así. Pero si encuentran en un texto, en un chat, en una letra de una canción, en una película, van a encontrarlo más así. ¿Listo? Entonces es importante saber, entender de dónde viene, ¿bien? Pero entender los dos. Entonces, ya teniendo esto aquí claro, vamos a nuevamente identificar el sujeto y de acuerdo al sujeto, escribir cómo sería cómo se completaría esa oración. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tom. Tom es el nombre de un hombre o de un niño, es un nombre masculino y el pronombre sería he. ¿Cómo, cómo conjugamos el verbo to be para he? He is. En la contracción es is a boy. ¿Cómo leemos esta oración? Y aquí vamos a ver más la práctica de cómo podemos entender el verbo to be, que aunque se escribe igual, de acuerdo al contexto, se puede entender en nuestro idioma español como ser o como estar. Entonces, he is a boy, él es un niño. ¿Ok? Ahora, la vaca. Tenemos Tom, vaca. ¿Cómo sería aquí esto? ¿Pueden activar su It's. micrófono? Exacto. Eso. Muy bien. Oh, it's big. Es grande. ¿Listo? O está grande. Esto es una oración en la cual podemos interpretar el verbo to be como ser, es decir, eso es grande, o como estar.
Eso está grande. Y en el caso de una vaca podríamos decir que la vaca es grande o que la vaca está grande, ¿verdad? Ahora, Mike. His. Ujú. Muy bien. He's a big boy. Él es un niño grande. ¿Listo? Mike es un niño grande o he is a big boy. Se puede colocar el nombre propio o se puede colocar el pronombre. Cuando usamos el pronombre, cuando ya se ha hecho claro a qué me refiero con he, a qué me refiero con it, a qué me refiero con she. ¿Listo? No se dice así de inicio, si en el contexto no se sabe a quién se está refiriendo. Entonces, inicialmente puede que previamente a he's a boy se hace una oración en la cual queda claro que estoy hablando de Tom, o queda claro que estoy hablando de una vaca, que estoy hablando de Mike, que estoy hablando de Mary, que estoy hablando de un carro. Bien. Ahora, Mary, a little baby. His. Ujú, It's a muy lady. bien. She's a little baby. Ella es una pequeña bebé, una bebé pequeña. Aquí el carro. It's. It es una Red. cosa, muy bien. It's red. Es rojo. ¿Listo? Eso es rojo. O el carro es rojo. ¿Listo? Sería the car is red. Diferente decir it's a is. Por ejemplo, si yo no quisiera usar el pronombre, esta oración sería así. The car is red. ¿Ok? Muy importante distinción porque a veces cuando ya aprendemos estas conjugaciones del verbo to be, a veces escribimos the car is red y no es it, porque si es it ya no tengo que usar the car, ¿verdad? Estoy usando el pronombre personal, pero a veces suena muy similar y empezamos a usar, en vez de usar is, estamos usando it y no es correcto, ¿listo? The car is red. El carro es rojo. Oh, eso es rojo. ¿Listo? Ujú, muy bien. Ahora, Billy. His. ¿Mm? Doctor. Billy es un doctor. Es doctor. ¿Listo? Él es doctor. Jane. He's a good. She's. ¿Mm? She's a good student. Mouse. It's Great. ¿Listo? Dog. It's. It's brown. Y dad. His. He's at home. Entonces, identificamos aquí, de acuerdo al contexto, en qué oraciones estamos usando el verbo ser. La mayoría de estos ejemplos son el verbo ser. De hecho, creo que de pronto el de la vaca podría ser diferente. Él es un niño, eso está grande. Él es un niño grande. Ella es una bebé pequeña, eso es rojo. Él es doctor. Ella es una buena estudiante, eso es gris. Eso es café. Él está en la casa. ¿Ok? Él está en la casa. Muy bien. Ahora continuamos, finalizamos nuestra sesión de práctica con esta práctica. Bien, entonces aquí tenemos que identificar, y bueno, ya tenemos claro cuáles son los pronombres personales. Si ven, ya aquí ya no tenemos nombres propios o los nombres de las cosas, sino el pronombre personal ya puesto. Pero debemos recordar y debemos ahora sí identificar cómo conjugamos el verbo to be, el verbo ser o el verbo estar en de acuerdo a este sujeto. Las opciones son am, is, are. ¿Muy bien? Entonces, aquí, ¿cómo sería? I am. am A a girl. girl. Muy bien. I am a girl. He, Is. My brother. muy bien. He is my brother. She Is. is my sister. Aquí, I I am. mm, I am from London. Muy bien. He, His. he mhm, 17 years old. He is 17 years old. Mhm. She is
a student. Muy bien. Aquí. She's He is our dog. Ajá, aquí sería it is It our Is dog. our dog. It is our dog. Y finalmente este. you are. You are You are our our friend. friend. Muy bien. I am a girl. Yo soy una niña. He is my brother. Él es mi hermano. Ella es mi hermana. She is my sister. I Yo soy de am la- from London. Yo soy de Londres. He is 17 years old. Él tiene 17 años. Estoy recordando cómo expresamos la edad en inglés, que es muy diferente a cómo lo expresamos en español. Pero leemos esto y ya entendemos qué es lo que nos está queriendo decir e interpretamos en el español sin necesidad de traducir palabra por palabra, porque no tendría mucho sentido. ¿Listo? Para nosotros en español. She is a student. Ella es una estudiante. It is our dog. Eso es nuestro perro. Ese es nuestro perro. ¿Listo? You are our friend. él Tú es nuestro eres tú eres amigo. nuestro amigo. Tú eres nuestro amigo. ¿Bien? Excelente. Entonces revisamos nuestras respuestas. Vemos que todo está perfecto. Bien, entonces ahora vamos a continuar con la sesión de dudas y preguntas de algo que se haya presentado o de alguna duda que tengan con las evidencias, el curso, la plataforma. Abro ahora sí pues como el espacio para que me comuniquen esas dudas, si tienen esas dudas en el momento. Aquí leo que Jorge me menciona el problema de conexión. Tranquilo, Jorge. Para quienes de pronto hayan tenido problemas para seguir en la sesión, o para quienes no hayan escuchado en algún momento o hayan tenido problemas para entender lo que se está hablando, en la grabación que yo les voy a compartir mañana, van a poder ver bien claramente esas partes y van a poder consultar lo que vimos. ¿Listo? Nicolás, levantaste la mano, puedes activar el micrófono o me escribes por WhatsApp como te quede más fácil. Por WhatsApp, no, por el chat Eh, de Zoom. ¿Listo? ok, Adelante. tengo una duda. ¿Las clases virtuales siempre van a ser los martes y los jueves o van a variar en la semana? Por, por ahora van a ser los martes y los jueves. Si surge algún conflicto o alguna situación, puede que sea un lunes, un miércoles, un viernes, pero yo les avisaría con tiempo. ¿Listo? Pienso que es muy Ok, importante que sea como más estable para que ustedes sepan, ok, los martes y los jueves a las 8 yo me conecto, la profesora va a estar dando, eh, eh, va a estar haciendo unas actividades de práctica. ¿Listo? No me gusta decirle clase porque de pronto a veces las personas se imaginan que lo que tienen que estudiar es lo que yo explico aquí en la sesión en línea y sabemos que esto es algo complementario, ¿listo? Pero van a ser los martes y los jueves a las 8 de la noche, a lo menos que algo ok, pase, ¿listo? ok, me sirve. Gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta sobre las actividades? Ya ahorita, el día de mañana, voy a publicar un nuevo mensaje en el foro Let's Meet, que como mencioné en la sesión anterior, es un foro temático. Ese foro es para que ustedes hagan una participación muy puntual siguiendo unas instrucciones. ¿Listo? Quienes hayan participado en el foro Let's Meet, antes de ese mensaje, yo para que no haya confusión, voy a eliminar esos mensajes. ¿Listo? Pero es importante que sepan que no es no hacer una presentación de ustedes en ese foro, sino un diálogo, y eso pues yo les voy a estar diciendo qué diálogo que debe incluir, listo, qué extensión debe tener, etcétera. Bien, si no hay inquietudes en el momento, siempre les dejo la invitación abierta a que puedan comunicarme en el foro de dudas, inquietudes o en mi correo electrónico. Aquí se lo voy a escribir en el espacio de chat nuevamente, eh, por si no lo tienen allí, que es alexacabrerap@outlook.com. Bien,
Entonces aquí se los envío por el espacio eh, de chat para que puedan consultarme cualquier duda que surja. Paola, levantaste la mano, adelante. Sí, señora, buenas noches. Buenas. Una pregunta, el tema de la evaluación, ¿cómo sabe uno que la aprobó? Ok, algo muy importante y excelente esa pregunta porque me dan la oportunidad de compartirles cómo pueden consultar ustedes su calificación o cómo van revisando los resultados en cada una de las actividades. Bien, entonces aquí les estoy compartiendo en la pantalla. Vamos entrando aquí a la plataforma de Sena Territorio. Empezamos aquí el curso, nuestros datos de usuario y contraseña. Bien, esto es una forma alternativa de ingresar que es por territorio directamente y no por Sena Sofía. Entonces, entramos aquí al curso. Ustedes quieren revisar, ok, ya yo hice el test, ya yo hice esa primera evidencia, pero no sé cuántos aquí, qué pasó aquí. Entonces, vamos a ingresar al curso y en el curso vamos a esta sección que dice calificaciones, ok. Damos clic en calificaciones y ustedes van a observar esto. Listo, va a aparecer aquí su nombre, voy a enseñar. Va a aparecer su nombre, van aquí a aparecer unas columnas de sondeos, actividades iniciales. La que nos interesa son estas tres. ¿Listo? Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo hago para ver mi calificación? Aquí no veo nada y yo sé que ya yo hice mi test. Entonces damos clic aquí en el test, es este primer RAP 1. ¿Listo? La participación del foro va a estar en el RAP 2. Y el RAP 3 va a tener dos evidencias que yo en su momento les daré información para que sepan en qué consiste. Pero para saber la calificación, ustedes dan clic aquí en este más que va a aparecer y luego aquí en este más, o sea, tienen que dar clic en los dos más que van a aparecer y aquí donde dice test EDW1 va a aparecer su calificación. Va a aparecer una A o va a aparecer una D. En caso que les aparezca una D y solo hayan hecho en la actividad una vez, van a poder ingresar nuevamente y volverla a presentar. Tienen máximo 3 oportunidades. Principalmente porque doy más de una sola oportunidad. Porque a veces muchos ingresan y no saben que es un test, ¿verdad? Y simplemente están explorando la plataforma. Y cuando entran y se dan cuenta, ándale, me están evaluando, cierran. Y en ese momento el sistema les califica una D, de no aprobado. Pero no es justo que por una situación así, ustedes ya pierdan el primer resultado de aprendizaje del curso, ¿verdad? Entonces van a poder observar aquí, si tienen una D, ingresan nuevamente cuando ya hayan hecho sus estudios de la primera unidad. ¿Listo? ¿Quedó claro, Paola? Sí, señora, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Cualquier duda, por ejemplo, si de pronto ahorita tú llegas, consultas y ves una D o no ves calificación por alguna razón, me indicas, ¿listo? Cualquiera de ustedes que Sí, tenga alguna duda el progreso en el curso, me puede escribir. Pero consultar la sección de calificaciones es bueno porque cuando ustedes ya saben que han participado en el foro Let's Meet, que comenzamos a participar a partir de la próxima semana, cuando ya ustedes han hecho el test, pero no ven calificación, ustedes me pueden decir, profe, ¿qué pasó aquí? Porque es muy importante que tengan eso registrado. ¿Cómo aprobamos el curso? Aprobando cada uno de estos resultados de aprendizaje. Aprobaron el test, ya aprobaron el primer resultado de aprendizaje. Aprobaron su participación en el foro Let's Meet, siguiendo las indicaciones que yo les doy con el contenido que se debe incluir y con la extensión del diálogo que se debe tener, aprobado acá. Y entonces ustedes pueden ir viendo si ya van aprobando el curso y cada uno de los resultados de aprendizaje. Bien, entonces si no hay más dudas por el momento, eh, damos por finalizada nuestra sesión en línea. Les agradezco muchísimo su participación, su asistencia a la sesión y bueno, invitándolos la próxima semana, el martes, si Dios permite, a las 8 nos estaremos viendo en nuestra siguiente sesión en línea. Listo. Tengan todos una excelente noche y un excelente fin de semana. Bendiciones.
Gracias.